Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de los extremos relativos. Denominamos así a los máximos o mínimos relativos de una función. ¿Por qué decimos relativo y no absoluto? Porque esta función crecerá indefinidamente o decrecerá indefinidamente y esos serían sus valores absolutos, más y menos infinito. Le llamamos relativos a los puntos estos particulares donde vemos claramente que tenemos un máximo o un mínimo. ¿Cuál es la característica de estos puntos? Si yo trazo una recta tangente acá o acá, la característica del extremo relativo es que su primer derivada es igual a cero. Digo que su primer derivada es igual a cero, ¿por qué? Porque esto es la pendiente de la recta tangente. Entonces, en cada punto donde la primer derivada sea igual a cero, yo voy a tener un extremo relativo. Dada una función, cuando yo haga la derivada y la igual a cero, me van a dar un conjunto de raíces, ¿sí?, que van a ser los valores de x para los cuales se hace cero. Después yo voy a tener que calcular el valor de y, ¿sí? Y finalmente, lo que voy a tener que hacer es clasificar. Clasificar significa decir, ¿es un máximo o es un mínimo? ¿Sí? Bien, vamos a empezar por ver qué pasa cuando tengo un máximo y qué pasa cuando tengo un mínimo. Tomemos estas dos figuras que tenemos acá. Acá tenemos un máximo. Antes del máximo, la pendiente de la recta tangente es mayor que cero. Fíjense, trazo una recta acá y tiene pendiente positiva. En cambio, si trazo una recta acá, la pendiente es negativa. Pasa exactamente lo contrario en el mínimo. Si bien en el mínimo la pendiente vale cero, antes del mínimo la pendiente es negativa y después del mínimo la pendiente es positiva. Entonces, si yo quiero ver, dada una función cualquiera, si esa función tiene máximo, mínimo, etc., lo primero que tengo que hacer a la función es hacerle la derivada, igualarla a cero. Sacarle las raíces, vamos a suponer que tenga dos raíces. Calcularle, por supuesto, los valores de y que le corresponde a cada una de estas raíces. Eso me va a dar el punto, pero no me va a permitir clasificarlo. ¿Cómo lo voy a clasificar? Es decir, ¿cómo voy a decir clasificar? ¿Cómo voy a clasificar? ¿Cómo voy a decir si esto es un máximo o es un mínimo? Yo les recomiendo hacer una tablita, ¿sí? Entonces, acá van a poner la raíz 1, acá ponen la raíz 2, ¿sí? Acá lo que van a poner es la derivada y acá la derivada, ¿sí? Entonces van a elegir un punto cercano a la raíz 1, r menos delta de x, y acá vamos a poner r más delta de x, ¿sí? Y vamos a calcular la derivada. Si antes de este r1 la derivada me da positiva y después me da negativa, fíjense, en este punto me tiene que dar 0. Si antes me da positiva y después me da negativa, fíjense en el dibujito. Positiva es acá y después negativa. Quiere decir que esto corresponde a un comportamiento de un máximo. Para la otra raíz voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a elegir un r cercano que sea menor y un r cercano que sea mayor. ¿Sí? Si primero me da negativa, después me da 0 y después me da positiva, entonces estamos hablando del comportamiento de un mínimo. ¿Estamos? Bien, la mejor forma de entender esto es hacer un ejercicio. Así que vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Yo voy a tomar el ejemplo que está en el libro. Cualquier cosa lo pueden chequear del libro, ¿sí? Pero prefiero hacerlo así ustedes lo ven acá o lo ven también en el libro. En el libro el ejercicio está en la página 49, si no me equivoco, ¿sí? Bien, y el ejemplo dice que tomemos la función y igual a x cubo sobre 3 menos 4x. Entonces, a esta función yo le quiero encontrar los extremos relativos. Bien, lo primero que tengo que hacer es hacer la derivada e igualarla a 0. Primer paso. Primer paso, derivo, igualo a 0 y le calculo las raíces. Raíz 1 y raíz 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces derivamos esta función. Me queda 3x cuadrado sobre 2 menos 4. Igualado a 0, perdón, sobre 3. Igualado a 0, me van a quedar, lo pueden hacer ustedes, raíces 2 y menos 2. No quiere decir que tenga dos raíces, puede tener más raíces, ¿sí? Yo elegí este ejemplo de dos raíces, después vamos a ver otro que tenga más raíces. Bueno, una vez que tengo esto, este 2 y este menos 2, los reemplazo en la ecuación original, me va a quedar que cuando vale 2, la función vale menos 16 tercios.
Y para el menos 2 me va a dar más 16 tercios. Este valor lo obtengo simplemente al reemplazar el 2 acá, nada más, no hice ninguna otra cuenta. Bien, acá lo que he encontrado es que estos dos son puntos críticos, pero yo no sé si acá hay un máximo o hay un mínimo. Lo mismo pasa para el otro punto. Entonces lo que tengo que hacer en el segundo paso es clasificar. Clasifico. ¿Cómo clasifico? Bueno, es lo que yo le decía, hacemos una tablita. Pongamos el 2, un número anterior al 2 sería el 1 y un número posterior al 2 sería el 3. Y lo mismo puedo hacer con el menos 2. Un número anterior al menos 2 sería el menos 3, ¿sí? Y uno posterior sería el menos 1, ¿sí? Bien, y acá tenemos la derivada. Obviamente, la derivada reemplazada en el 2 me da 0, ¿sí? Y la derivada reemplazada en el menos 2 me da 0. Bueno, vemos qué pasa si reemplazo la derivada, ¿sí? Que es esta que quedó acá, ¿sí? X cuadrado menos 4. Si reemplazo el 1 acá, 1 menos 3 me queda menos 3, o sea, me queda menor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Me queda menos 3. Y la otra, si la reemplazo en 3, me queda 9 menos 4, 5. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pasó de ser negativa a ser positiva. Por lo tanto, este punto, ¿sí? El del 2, este, es un mínimo. Veamos qué pasa acá. Reemplacemos el menos 3 en x cuadrado, me queda 9 menos 4, 5. Me queda positiva. Y después tenemos el menos 1, reemplazamos, me queda menos 3. Esta pasó de ser positiva a ser negativa, ¿sí? En el punto justo fue 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien, por lo tanto, este es un máximo. Y de ese modo queda clasificada la función. Si yo tuviera que graficar esto, ¿sí? Bueno, esta función original que es esta, puedo ayudarme con que ya sé que el 0 es una raíz, pero lo que sí sé es que en 2 y en menos 2, o sea, en 2, 2 menos 16 tercios, vamos a suponer que acá está en 16 tercios, tengo un mínimo, menos 16 tercios, ¿no? Y en 2 más 16 tercios, se marca así, tengo un máximo. Después, con otros datos que vamos a ir trabajando, vamos a ir viendo que esta es una función que se grafica así, ¿sí? En realidad pasa por el 0. ¿Está? Por ahora lo que tenemos que hacer es aprender a clasificar, ¿sí? Identificar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Esto es lo que hace la clasificación de la función, pero quiero agregar algo más. A partir de los puntos máximos y de los puntos mínimos, yo puedo establecer intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Por ejemplo, esta función desde menos infinito hasta el menos 2 es una función decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque va para abajo, ¿no? Y de menos 2 a 2 es una función creciente. ¿Por qué? Porque la pendiente es positiva. Y de 2 a infinito es decreciente. ¿Por qué? Porque la derivada es menor que 0. ¿Estamos? Bien. Podemos entonces agregar un último resumen a esto y decir que una función, ¿sí? Es una f de x es creciente si, en un punto, si y solo si la derivada de la función en ese punto es mayor que 0. Y podemos decir que una función es decreciente si y solo si la derivada de la función en ese punto es menor que 0. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Tendríamos que hacer los ejercicios. Voy a chequear por si quedó todo claro. ¿Sí? Quedan claros cuáles son los pasos, los repito. Primero hacemos la derivada y la igualamos a 0, le encontramos las raíces. A esas raíces las reemplazamos en la función para encontrar los puntos. Una vez que tenemos los puntos, establecemos, ¿sí?, estos intervalos para poder analizar y ver qué pasa con la función. Y por otro lado, esto es muy importante, analizar el crecimiento y decrecimiento de la función. Bien, el video estaría terminado ahí, si no fuera porque quiero darles otro método con el que van a trabajar los ejercicios, que es el método de la segunda derivada. Como ustedes ya hicieron derivadas sucesivas, recuerden que ustedes pueden derivar la función una vez y derivarla por segunda vez. Si ustedes se fijan en estas funciones, yo les mostré acá que la función pasa de tener una derivada positiva a una negativa. Si yo evalúo el cambio de derivada, fíjense, de positiva a negativa,
diríamos que su cambio fue negativo. En cambio, si yo tengo un cambio de derivada de negativa a positiva, diría que su cambio fue positivo. Dicho de otra manera. Tomemos este ejemplito que tomamos acá. Esto corresponde a un mínimo, ¿no? Y este dibujito corresponde a un máximo. La derivada acá era negativa y la derivada acá era positiva. Si yo hago un cambio de la derivada, diría que este cambio de derivada es para positivo, porque salió de negativo a positivo, diría que es positivo. En cambio, la derivada acá es negativa y la derivada acá es positiva, entonces, de negativo a positivo, hice bien, esperen que me pierda, de negativo a positivo, ganó, y de negativo, perdón, ahí está el error, y de positivo a negativo, ahí está, perdón, y acá fue de positivo a negativo. Entonces, si yo pienso en el cambio de la derivada, esta perdió, ¿sí? Pasó de algo que tenía positivo a algo que era negativo. Bueno, este cambio en la derivada yo lo puedo establecer como la regla de la segunda derivada, ¿sí? Es decir, que si yo una función la derivo 2 veces y la reemplazo en un punto y eso me da mayor que 0, es decir, que hay una ganancia, yo sé que eso corresponde a un mínimo. En cambio, si yo hago una segunda derivada de la función en un punto y me da negativa, yo sé que eso es un máximo. ¿Sí? Mire, vamos a tomar otro ejemplo, o mejor dicho, vamos a tomar el mismo ejemplo y vamos a clasificar el máximo y el mínimo, pero en vez de hacerlo con el entorno como lo hicimos antes, lo vamos a hacer con la regla de la segunda derivada. Que resumiendo, la regla de la segunda derivada dice que lo que tengo que hacer yo es que si la segunda derivada en un punto me da mayor que 0, entonces tengo un mínimo. Y si la segunda derivada en un punto me da menor que 0, tengo un máximo, ¿sí? Eso dice la regla de la derivada. Entonces, en nuestro ejemplo de recién, que era muy sencillo, era la función x cubo sobre 3 menos 4, igual. Entonces vamos a hacer lo mismo que recién, pero no vamos a analizar el entorno, vamos a hacer directamente la regla de la segunda derivada. Entonces voy a hacer la derivada, me queda 3x cuadrado sobre 3, que se simplifican, menos, esto está 4x, perdón, menos 4. Lo igualo a 0 y nosotros sabemos que las raíces eran 2 y menos 2 y sabemos perfectamente que los puntos eran 16 tercios, menos 16 tercios y más 16 tercios, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esto establecido, digamos, ese sería el primer paso, el segundo paso es mucho más sencillo. Para clasificarlo, lo único que hago es la segunda derivada. Si esta era la primera, ahora voy a hacer la segunda. La segunda derivada es, yo tenía x cuadrado menos 4, va a ser 2x, ¿sí? Está hecho acá que no se vaya a pensar que esto es segunda derivada, ¿sí? Segunda derivada. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar la segunda derivada en el 2 y voy a reemplazar la segunda derivada en el menos 2. Cuando lo reemplazo en el 2 me da 4. Esto es mayor que 0. Como es mayor que 0, en el 2 tengo un mínimo. ¿Sí? Es lo que dijimos acá. Si la segunda derivada es mayor que 0, es un mínimo. Acá la reemplazo con el menos 2 y me queda igual a menos 4. Esto es menor que 0. Si es menor que 0, es un máximo. Quiere decir que este es un máximo. Bien. Por supuesto que ustedes a la hora de hacer los ejercicios pueden hacerlo con cualquiera de los dos métodos. Con el método de la segunda derivada o con el método del entorno. Claramente van a elegir el método de la segunda derivada. ¿Por qué les di el del entorno? Porque el del entorno es lo que le permite entender el tema del crecimiento y decrecimiento de una función y posteriormente van a entender el tema de la concavidad. Bueno, con esto los dejo y espero que hagan los ejercicios que ahora se los pongo en el aula virtual. Éxitos.